la pantalla de Canal E. Y ahora estamos en contacto con José Luis Belullo, el periodista experto en vitivinicultura, para que sigamos adentrándonos un poco más en este sector tan importante para la industria argentina. Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Roberto Medana te saluda. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Luis, ¿qué novedades nos traes en el mundo de la vitivinicultura en esta ocasión? Mirá, estuve recorriendo durante 7 días en Mendoza. Hago alrededor de 3, 4 viajes a Mendoza por año, como para ver cuál es el estado de la cosecha en curso, en este caso la 2025, que se cosechó febrero, marzo, abril, y a su vez empezar a ver esos nuevos vinos y a su vez empezar a probar los vinos, empezar a conocer y entrevistar a los enólogos, a los ingenieros agrónomos y algunos propietarios de bodegas, como para ver cuál es el curso de la industria hoy en día. Estuve en algunas muy particulares en donde me gustaría detenerme. Sí, cómo no. El caso en particular es la bodega que se llama Casa de Uco. Casa de Uco es una bodega que está en Chacalles, que es un distrito del departamento de Tunuyán. Esto es Valle de Uco. Tengamos siempre en cuenta que Valle de Uco son 3 departamentos: Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Y a su vez cada uno tiene muchos distritos. El distrito que corresponde a Casa de Uco es Chacalles. Hay que tener en cuenta esto: es una bodega relativamente nueva, no tiene más de 20 años, en donde los vinos desde que nacieron tuvieron una impronta de muy buena calidad. Hoy en día, desde el año 2022, está comandada por 2 profesionales, uno en enología, otro en viticultura, o sea, en parte bodega y en la parte de viñedos, en donde le han hecho como un upgrade, como una extra fineza a esos vinos, en donde la zona es muy particular porque si no tenés un cuidado muy especial, tanto en el campo como en la bodega, tenés notas salvajes que sobresalen y a veces no terminan siendo tan finas. En este caso he descubierto 2 vinos blancos en la bodega que me llamaron poderosamente la atención por su grandísima calidad. Un Chardonnay, es un vino blanco, es la cepa reina, para llamarla de alguna forma, en el mundo, la cepa reina de los vinos blancos, en donde no solamente congenió la crianza, o sea, haberla puesto en barricas de roble francés y que extrajera ese sabor muy particular, sino que a su vez la cantidad de fruta que podés descubrir es realmente muy interesante, con una elegancia que te diría que sobrepasa lo que uno está acostumbrado. Es para tener muy en cuenta porque es una cosecha muy nuevita, es una cosecha del 2023, y te diría que cuando esté en el mercado habría que darle muchísima bolilla. Me parece muy interesante. Muy bien. Y la otra, el otro vino blanco que me pareció sensacional realmente, con toda la palabra, con todo lo que significa la palabra sensacional, porque es un vino al que no estamos tan acostumbrados, es una cepa a la que no estamos tan acostumbrados a beber, que es la Sauvignon Blanc. Ajá. La Sauvignon Blanc es de la zona del Loire, en Francia, y en la Argentina se ha aclimatado en buena manera, pero no tenemos grandes exponentes en mucha medida. Tenemos algunos, como en el caso particular del que te estoy hablando, que todavía no están en el mercado y que remite, por lo menos lo que me pareció cuando lo probé, que me llamó poderosamente la atención, remite a lo que sería un Polifumé. ¿Qué significa? Es una zona determinada de ese valle del Loire, muy chiquitita, del otro lado del río, en donde están los vinos de Sancerre, que son los Sauvignon Blanc propiamente dichos, y donde tienen una nota de ahumado proveniente de la madera. Y un antiguo profesor que teníamos hace muchísimos años nos decía que era posible que esa nota de ahumado y hasta, si querés, en algún caso con una mineralidad interesante, es muy difícil descubrir mineralidad en los vinos argentinos, yo te diría imposible, podía provenir de uno de los componentes de la tierra que hay en esa zona de Polifusí. Entonces, eso podía ser producto de la sílice
que tienen en la tierra aquella zona de Francia. Me parece muy interesante, de la mano de Gustavo Usa y de la mano de Gustavo Urso Marzo, enólogo e ingenieros agrónomos y a cargo de la enología y de la vitivinicultura, y que tendríamos que darle muchísima bolilla porque me parece muy particular, tanto el Chardonnay como el Sauvignon Blanc. Y después hablar claramente de lo que significa de la misma bodega, en el mismo predio, el hotel que es realmente uno de los lujos que tiene Mendoza, y te diría que realza lo que significa ser Mendoza gran capital del vino. Son solo 11 ciudades en el mundo que son grandes capitales del vino, entre las que está Mendoza. Y te diría que realza este lugar y acrecienta lo que significa Mendoza para el mundo. Es un hotel, si querés llamarlo de lujo, con comodidades fabulosas y unas vistas de ensueño. En un momento complicado, porque yo estuve justamente en 2 días en donde llovió como nunca había visto llover. Bueno, sí, en el 2016 fue algo parecido, pero no estaba en Valle de Uco, en donde podías ver hasta una niebla imposible que parecía que no estabas viviendo en Mendoza, ni siquiera en el Valle de Uco, sino que estabas en alguna otra ciudad del mundo, en donde la niebla es muy espesa, inclusive hasta en Buenos Aires podrías decir que estabas, por un nivel de humedad tan importante que vos decís, no puedo creer que estoy viviendo en este lugar. Para ser más claro y resumirlo, me pareció que la atención del lugar con clientes que, a pesar de la baja del turismo internacional, lo que vi fue turismo americano, estadounidense, y turismo brasileño de alta gama, de muy alta gama, que me llamó poderosamente la atención para bien, porque realmente, a pesar de la baja de turismo, siguen viniendo y reconocen lugares de gran envergadura y de gran lujo, de gran fineza. Perfecto. Así que habrá que prestar atención entonces a estos vinos blancos. Vamos a esperarlos con ansias. Antes de despedirte, José Luis, ¿alguna novedad más para envidiarte un poco más? ¿Algún viaje nuevo planeado para que podamos seguir envidiándote? Mirá, me gusta cuando estoy después de cosecha y viajo, me gusta probar cómo están los vinos de la misma cosecha, o sea, los que son 2025 en este caso en particular, y con los miedos que teníamos al principio de la cosecha, en donde vos, para tener un equilibrio determinado, necesitas hay 2 curvas a las cuales hay que darle mucha importancia, que es la curva de la cantidad de azúcar y la curva de la cantidad de polifenoles, que son lo que miden los técnicos para poder determinar si ese vino que vos vas a terminar logrando después de cosecharlo van a ser de muy buena calidad. En un momento determinado en la cosecha se había frenado una de esas curvas, la curva de los polifenoles, y seguía subiendo la curva de acidez. Eso hace que se te desequilibre absolutamente. Por suerte, en un momento determinado, vinieron unos días de lluvia y hubo como un acomodamiento, y te puedo asegurar que los vinos hoy, que estoy probando de la cosecha 2025, tienen un muy buen potencial, y podemos saber, y dejamos atrás esos temores o miedos que teníamos en la misma cosecha, durante la cosecha de los vinos. Te diría que tengamos en cuenta también, hay que seguir testeándolo claramente, pero tengamos en cuenta que esos vinos pueden venir realmente muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos entonces, José Luis, como siempre, a la expectativa de esta comunicación que tenemos con vos semana a semana y que nos abre un poco más los ojos acerca de la vitivinicultura. Roberto, muchísimas gracias por llamar, muy amable. Buenas Igualmente, tardes. saludos, hasta luego. Buenas tardes. Y ahora vamos a repasar rápidamente algunos de los precios, por ejemplo.